Saludos compañeras, compañeros. Nosotros vamos a hablarles sobre lo que son los Incoterms 2020. Vamos a hacer una breve explicación de lo que es su significado, un poco de los orígenes y detallar cuáles son cada uno de estos acuerdos comerciales que se tienen estipulados por la Cámara Internacional de Comercio. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a dar una definición. En los Incoterms 2020, el nombre proviene de la International Commercial Terms, Incoterms, cuyo objetivo es de establecer los lineamientos concisos y claros sobre los derechos y obligaciones de los que intervienen en las transacciones internacionales con respecto a las mercancías negociables. Estos términos internacionales de comercio fueron emitidos por la Cámara de Comercio Internacional, International Chamber of Commerce, ICC por sus siglas en inglés, con sede en París, Francia. Un poco de antecedentes. Surgido en 1936, este ha sido revisado en los años de 1953, en 1967, en 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 y el actual, que es el Incoterms 2020. Como podemos ver en las imágenes, el origen de los Incoterms, tenemos los años, por ejemplo, desde la primera edición, que fue en 1936, pero fue en 1923 cuando se comenzaron a tener, a comenzar con estudios sobre las reglas internacionales de comercio, sobre los tratados internacionales, y de ahí se hicieron varios estudios hasta llegar en 1936 con la primera edición, en el cual se incluyen, se incluyeron FS, FV, CIF, CIF, XCHIP y SQI. Después de ahí, en 1953, se incorporan 3 nuevos, en el 67 se agregan 2 más, y en el 76, en el uso intensivo de transporte aéreo, dio lugar al nacimiento de un nuevo término denominado FOB, Airport Free On Board Airport. Entonces, y de ahí en cada revisión, ya sea que se han quitado algunos o más bien se han incluido otros conforme a la necesidad que en ese momento en el comercio se tiene. Entonces, y en las siguientes diapositivas, el compañero Keylor les explicará, les irán explicando cada uno de estos términos. El XW es Work en fábrica. Las obligaciones del vendedor exportador son poner a disposición la mercadería del comprador en sus instalaciones o almacenes, liberándose de toda responsabilidad a partir de ese momento. El comprador e importador es quien asume posteriormente los gastos y las responsabilidades sobre la carga de la mercadería y lo transmite al aduanero o documentos como el seguro, ya que es él quien asume el riesgo. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver cómo el exportador viene y lo manda a aduanas. De aduanas ahí se le hace la respectiva documentación, luego pasa al puerto de embarque, ya aquí se hace el traslado respectivo al destino, luego ingresa a aduanas del país donde se importó y de ahí se pasa al importador o al que ha comprado la mercadería. Riesgos y responsabilidades del importador. Recoger la mercancía en el local del exportador, contratar transportes y seguros de la mercadería hasta destino, efectuar el despacho de las exportaciones e importaciones. El FCA, Free Car libre de transportistas. Se puede usar
El Freight Car Libre o FCA Terminal se refiere a los puertos, aeropuertos, etcétera. FCA Fábrica o almacén, lugar del vendedor. El vendedor debe entregar la carga, la mercadería en los medios de transporte que proporciona el comprador, el cual asume el costo y el riesgo de la transportación. Esta asumirá el término EXW. FCA Terminal, lugar designado por el comprador. El vendedor quien asume los costos y riesgos durante el transporte interior y trámites aduaneros únicamente podrá entregar la mercadería en el lugar acordado, para que posteriormente la responsabilidad de la descarga y manipulación hacia otro transporte sea del comprador. Icopter FCA. Bueno, aquí podemos ver donde la fábrica hace el primer envío, ya sea en tren, avión, barco o camión. Luego de aquí el transporte libre pasa al punto de convenio, que es donde se tiene el acuerdo donde se va a recoger y se va a volver a cargar el producto para ya por su posterior llegada de destino y al almacén. El vendedor debe encargarse de todos los gastos, como es el transporte principal que se genera hasta la entrega de la mercadería en el lugar acordado. El comprador asume la contratación del seguro opcional y los trámites de importación. Una vez cargada la mercadería al transporte contratado, el vendedor debe tomar en cuenta el riesgo durante el trayecto del comprador. Aquí en este podemos ver donde el CPT, que es la fábrica, de la fábrica se hace el envío por camión, como podemos ver aquí, al puerto de embarque. Después de ahí se hace el transporte pagado, ya sea en tren, avión o barcos de carga. Y después de ahí pasa al puerto de descarga, donde ya llega al destino y posteriormente pasa al almacén para ser distribuido. TIP, Cars and Insurance, transporte y seguro pago hasta las modificaciones en este Incoterm 2020 tratan sobre la cobertura del seguro convirtiéndose en obligatorios para el vendedor y ligados a la cláusula A del Instituto Carga Clauses, donde se debe asegurar la mercadería hasta entregarse al transportista en el lugar acordado. El vendedor es responsable de los gastos hasta la entrega en el destino, tales como los gastos de origen, flete, transporte principal, despacho de exportaciones. La cobertura del seguro deberá poner al comprador como beneficio del seguro. El comprador asume los trámites de importaciones y los riesgos durante el trayecto desde que la mercadería sale del país de origen hasta la entrega al transportista principal. Aquí podemos ver donde igual como en los respectivos anteriores Incoterms, se viene de la fábrica, se hace el envío al puerto de carga, del puerto de carga ya sea por avión, tren o barco, se hace el traslado al puerto de destino. Ya cuando se llega ahí se procede a realizar otra descarga para pasarlo a los transportistas y de ahí llevarlos al almacén.
A continuación va a seguir nuestro compañero Juan Daniel con los siguientes Incoterms. Bueno, de aquí en adelante seguiré presentando los siguientes Incoterms. Em, Entregado en el punto de destino o DAP, debe despacho de importación y la descarga en el lugar determinado. El comprador se ocupa solo y el comprador seguro a contratar un seguro, pero al vendedor. Dadas las responsabilidades y riesgos del vendedor, los gastos pueden ser difíciles de controlar por cualquier contratiempo en países en desarrollo. Bueno, acá como lo ha explicado ya el compañero Keylor, sale de la fábrica, se transporta al puerto, del puerto ya sale a- al lugar de destino, en el cual se, se descarga, eh, oye, a- digamos, al cliente. En esta línea, responsabilidad del vendedor, o sea, en este caso del productor. Y destino ya pasa a ser obligación del comprador, cuando prácticamente se puede decir que está en la tienda. Entregado en el lugar de descarga. Inter 2020 sustituye a la anterior DAP, ampliando las opciones de entrega por determinar o por cualquier otro, asume los riesgos y costes del origen, embalaje, la carga, despacho de exportación, flete, carga, entrega en el lugar designado. Esta única regla del vendedor debe estar definido. El comprador únicamente es responsable por los trámites de despacho de importación. Este Incoterm principalmente es usado por las empresas con la intención de controlar la logística de a destino. Sin embargo, dadas las extensas responsabilidades del vendedor como el Incoterm DAT, no se recomienda usar esta red en países con su infraestructura en desarrollo, ya que es más probable sufrir cualquier tipo de contratiempo. Entonces,
lo que sería la línea anaranjada sería toda la línea donde el vendedor estaría haciendo cargo del- de la mercancía, que en este caso sería desde la fábrica hasta, se puede decir que el almacén, entonces, no al puerto. Entonces, es un tema un poco más complicado y el vendedor ya sea cargo desde el puerto hasta su tienda o bodega. El vendedor asume los riesgos y gastos por completo desde el embalaje y flete, los despachos de exportación, hasta la cobertura del seguro de haberlo contratado. El comprador únicamente debe encargarse de recibir la mercancía. Se recomienda usar esta regla para mercancías de poco valor, donde el servicio proporcionado pueda ser rápido y eficaz para el cliente. La urgencia del envío será más relevante que el costo. El El Incoterm, contrario al EXW, donde el vendedor es responsable de todos los gastos y riesgos. Incoterm DDP. Este sería de igual, está en la obligación del vendedor hacerse cargo de la carga, eh, que en este caso sería desde igual, desde la fábrica, transporte hasta el puerto, de ahí sus despachos, ya se entra en avión. Sería, esa mercancía ya es a cargo del comprador. El vendedor asume los gastos como los trámites aduanarios hasta entregar la mercancía en el muelle de carga o del puerto de origen. Sus responsabilidades no incluyen su que administra y si va el flete hasta el el Incoterm se usa normalmente para mercancías especiales con requisitos de carga particulares. El Incoterm el fábrica hasta el muelle, donde el muelle del país o ya estaría a cargo o obligación del comprador. Entonces, allá su destino. Entonces, este Incoterms es básicamente em, de la fábrica al muelle.
El compañero creo que se quedó sin internet, entonces creo que sigo yo. Ok, libre a bordo o el FOB o free on board. Aquí es donde el vendedor se responsabiliza por los cargos y riesgos, así como en el despacho de exportación hasta que la mercadería se sube a bordo. Y el comprador debe encargar de contratar los medios de transporte, los trámites de importación, costes de flete, descarga y entrega en el destino designado, así también como el seguro si está contratado por los riesgos. Son del comprador una vez estando la mercadería a bordo. Aquí en esta imagen podemos ver que desde la fábrica hasta la hora que se va a subir a bordo es responsabilidad del vendedor, que es como la franja anaranjada. Ese signo de interrogación es como la transferencia que puede estar en riesgo, si se cae, si se quiebra o algo así por el estilo. Y después la franja azul, desde que está a bordo hasta llegar a aduanas y el paquete se ha recogido, es responsabilidad del comprador. Tenemos el coste y flete, CRF, o cost and freight. Aquí es donde el vendedor asume todos los gastos hasta que la mercancía llegue al puerto asignado, incluyendo el transporte principal y los gastos de descarga. Aquí también el comprador tiene que asumir los riesgos en cuanto a la mercadería esté a bordo y durante el trayecto, ocupándose durante los trámites de importación y el transporte. Es por eso que se recomienda contratar un seguro. También podemos ver que desde la fábrica hasta que llega al destino, pero a la parte como de abordaje, es del vendedor. Esa franja negra, ese signo de interrogación, es como transferencia de peligro, y desde que llega hasta el lugar de destino es del cliente, son cargos del cliente. Después tenemos el coste, seguro y flete, CFI cost o insurance and freight. Aquí como el Incoterm CIP, para estas reglas se realizaron cambios en cuanto a la cobertura del seguro, solicitándose de manera obligatoria al vendedor. Se deben tomar en cuenta las cláusulas C del Instituto Cargo Clause, lo que determina que el seguro debe cubrir hasta la llegada de la mercadería al puerto de destino. El vendedor, como en la regla CRF, asume todos los gastos hasta la llegada al puerto asignado. Adicional a esto de contratar el seguro, aún teniendo en cuenta que los riesgos son responsabilidad del comprador cuando la mercadería está a bordo del buque. El comprador tiene que asumir todos los riesgos durante el trayecto y los gastos de importación y el medio de transporte. Aquí tenemos otra imagen que desde la fábrica hasta donde llega como al puerto, por así decirlo, es del vendedor, y ya después de llegar al puerto hasta el lugar de destino es del comprador, es responsabilidad. Por último, tenemos como una tabla sobre distribución y costos de exportación e importación. En el grupo E tenemos el EXW en locales del vendedor sin cargar y al transportista convenido, al coste del buque y a bordo del buque. En color verde como más claro, que es el grupo F. Transporte principal debido, tenemos los FCA, FAS y el FOB. Después, durante el transporte de seguro, tenemos el grupo C, que es el transporte pagado, que es el que tenemos los Incoterms CPT, CIP, CFR, CIF, y después en importación tenemos el grupo D, que es la llegada. Aquí encontramos los Incoterms DPU, DAP y DDP. Aquí el vendedor pone la mercadería a disposición del comprador en un punto convenio de descargado y el punto convenio sin descargar.
Entonces, esta sería nuestra presentación sobre el Incoterms 2020. Esperamos que les haya quedado un poco más claro. Entonces, muchas gracias y buenas noches.